los evangelios sinópticos tienen historias, tienen curaciones, tienen exorcismos, tienen llamadas, tienen parábolas. Y no hay parábolas en Juan. No sé si lo sabían. En Juan no hay parábolas, en Juan lo que hay es todo un discurso, tras otro discurso, tras otro discurso, y en medio de esos discursos, señales. Bien, y vamos a abrir el Evangelio porque hay algunas cosas muy hermosas también aquí. Vamos a ir recorriendo en el capítulo 1, versículo 37 al 39, se nos va a presentar como en otro sitio un misterio, una especie como de anónimo. Uno que dice, bueno, fueron Juan, Luis y alguien más. Y tú dices, ¿y por qué se calla ese? Y después José y Manuel y alguien más. Y tú dices, ¿y por qué eso? ¿Qué creen que puede ser? Porque está hablando quizás de él mismo. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 37 al 39, dice así. Dice, al oírle hablar así, los dos discípulos, los dos de Juan, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, le preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le respondieron, maestro, ¿qué quiere decir? Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? O sea, vemos nosotros cómo... Y él les dijo, vean, vengan y lo verán. Y fueron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Entonces, más adelante, dice en el 40, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Ajá, ¿y el otro? Lo dejamos en suspenso. Y así va a ocurrir mucho. Vamos a abrir, por ejemplo, el capítulo 18, otra especie de anónimo curioso, donde vemos que este autor es él mismo que está hablando y él no quiere ponerse él. Pero los estudiosos de la Biblia lo agarraron infragante, queriéndose esconder, no lo pudieron hacer de los estudiosos de la Biblia. Y fíjense en el 18:15, dice así. Dice, seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, otro. Ese discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio, o sea, se guilló ahí, tenía influencia, se metió. Él no quiso decir que era él, pero se queda en el aire, ¿quién era ese? Y seguimos todavía en el capítulo 20, del versículo 3 en adelante, dice, salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió por delante más rápido. El otro, ¿quién es ese otro? Eso uno se queda aquí, pero ¿de qué está hablando? Aquí vemos nosotros un evangelista que está escondiendo un nombre que evidentemente será por modestia o quién sabe por qué, evita decir quién es. ¿Saben por qué? Porque después también él se sabe el predilecto. Y él no lo quiere decir. Vamos a ver, hay otros puntos donde dice el discípulo que más amaba. Vamos en el capítulo 13, versículo 23, lo que dice aquí. En el capítulo 13, misteriosamente, vemos nosotros que están en la última cena. Y Jesús acaba de decir que alguien lo va a negar. Alguien me va a traicionar. Hicieron así. Y los discípulos, dice 13:23, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Y ven cómo aparece como una especie como de, usted no quiere decir quién es, pero ese, ¿saben por qué? Porque ese es el que más quería y no quería lucirse, a mí. Pero él decía, el discípulo que Jesús amaba estaba a la mesa y Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale de quién está hablando. Porque estaban preguntando por quién es que va a traicionar al Señor. Pero en eso, el que está al lado de Jesús es ese discípulo que él más amaba. Yo creo que nadie, incluso cuando tiene hermanos, conocen los celos de los hermanos, ¿verdad? Díganlo ustedes delante de todos los celos. Mi mamá era a mí a quien más quería. Lo van a mirar así todo. Y uno evita tener que decir con claridad eso. Y así vemos como en el versículo 19, capítulo 19, versículo 26, dice lo mismo. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, otra vez, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, y ahí tienes a tu madre. Pero no dice el nombre, dice el discípulo que él amaba. Él sabe que puede escribir y puede crear celos, él puede creerse la gran cosa. Él se sabía amado. Él se sabía amado. Y él sabía que podía escribir eso con toda confianza, sin temor a que tenía que demostrar a nadie nada. Y vemos nosotros también versículo 22.
echó a correr, María Magdalena anunció la resurrección. Y echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, no, creo que me salté, sí, discípulo, y se encaminaron. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante. Al asomarse vieron los lienzos, pero no entró. Y aquí no veo el que más amaba. Aquí creo que está hablando de los ejemplos anteriores. Y versículo 21, 7. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y Pedro se tiró al agua para poder encontrar al Señor. ¿Por qué? Porque lo importante no era a quién amaba. Aquí no era una competencia de afectos. Aquí lo importante era saber que ese era el Señor, que se había aparecido, que estaba resucitado, y Pedro tenía que tomar. Lo bonito de aquí del discípulo que Jesús más amaba era que ese, que es Juan, no quiere estar diciendo esto porque el centro es Jesús y el segundo, Pedro. Él corría más que Pedro, pero Pedro tenía que entrar primero. Él fue el que descubrió que Jesús estaba allí, pero él le dijo a Pedro y Pedro se tiró al agua y fue Pedro el que fue donde Jesús. Porque aquí lo importante es el orden de los discípulos. No quién amaba, no es una competencia de afectos. Y por eso es bonito, pero le llamaba muchas veces al Evangelio de Juan, le dicen el Evangelio del discípulo amado. Porque le hablan de Juan, que se sentía el amado del Señor. Después hay también lo que se llama una teología. Vamos a ver la teología del Evangelio. No vamos a complicar mucho esto, pero la teología. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Lo primero, hay una palabra importante que es el yo soy. ¿Se acuerdan dónde está eso en la Biblia? Está en Éxodo, capítulo 3, Moisés, que dice: dime tu nombre. No, diles a ellos que yo soy. Ejeye. Esa es la palabra hebrea. Ejeye. Yo soy. Yo soy. Con eso basta. Yo soy el que soy. Y eso es suficiente. Es un nombre que se revela como el nombre divino. Yo soy. Y vemos nosotros en el Evangelio que va a ser impresionante aquí. Jesús va en 7 ocasiones a decir yo soy, como no lo dice ningún otro evangelio. Yo soy la resurrección, capítulo 11. ¿Se acuerda, Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 16, versículo 7. Yo soy la puerta. El versículo 10, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. En el capítulo 6, versículo 25. Yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid. Y todavía más. En el capítulo 15, versículo 58, él dice: yo soy. En verdad, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ahí fue donde se rasgaron las vestiduras. Tú te haces como Dios. Porque él dice yo soy. Y eso no lo ha dicho nadie en la historia. El único que dijo que yo soy fue Dios, diciéndole a Moisés yo soy. Y diles al pueblo que yo soy. Y ahora de repente Jesús se ha explayado en 7 ocasiones. Fíjense, le voy a decir desde ahora que el número 7 es muy importante para el mundo hebreo. 7 es importante, es un signo de plenitud. Por si no lo sabían, por ejemplo, nosotros en la escuela nos enseñaron el sistema decimal y sumamos del 1 al 10, porque tenemos 10 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y contamos hasta así, ¿no? Así porque es el sistema decimal, para poder facilitar. Pero los hebreos no tienen el sistema decimal. Los hebreos tienen el sistema que significa el sistema mesiánico. El Espíritu de Dios ha estado sobre mí porque me ha dado un espíritu de sabiduría, de fortaleza, espíritu de consejo y temor de Dios, espíritu de sabiduría y de fortaleza. Y el 7, es el 7, el número con el que ellos cuentan. Ellos cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso son 7 días. Por eso ellos cuentan de otra manera y nosotros en eso seguimos los 7 días, en el 7º se descansa.
Los árabes descansan al 10º día, son decimales, son los matemáticos, del 1 al 10. Los árabes descansan al 7º día, los hebreos al 7º día, porque cuentan todo del 1 al 7. Y cuando ellos están asociando algo en la escuela, cuentan utilizando la menorá para poder contar. Y entonces Juan va a organizar todo con número 7. Su evangelio va a estar organizado 7 veces, va a decir yo soy. 7 señales, todo en 7. Y peor todavía, cuando vayamos, si fuéramos al Apocalipsis, señores, el Apocalipsis, el número 7, a uno ya le suena aquí, porque todo está organizado, estructurado con el 7. Porque el buen hebreo cuenta hasta 7. Quien 7 veces hace algo, lo hace muchas veces. Por eso hay un salmo que dice, 7 veces peca el hombre. Y la gente dice, no, tengo que pecar 7 veces. No hay que pecar 7 veces. Es una forma de decir que hay muchos pecados, el hombre peca con mucha fragilidad, pero el número 7 aquí, todo es un número simbólico con el que Juan va a organizar mucho todo lo que es su estructura. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios, 1:29. Aquel que quita el pecado del mundo, no los pecados. Es diferente. Jesús no quita los pecados del mundo, quita el pecado, porque saca de raíz el pecado del corazón del ser humano. Porque no es como una tarjeta de crédito en donde borra, ponemos en cero y seguimos pecando. No son los pecados que va quitando, sino que arranca de raíz el pecado, la raíz de pecado en el ser humano. Por eso en Juan Bautista lo va a presentar como el que quita el pecado. Hace que el pecador se convierta en una persona justa. Eso es Jesús. Por eso Él quita el pecado del mundo. Entonces, otro tema importante que va a estar en el Evangelio de Juan es el Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito. Ese Espíritu que en la última cena va a haber 4 discursos que vamos a ir viendo, en donde el Espíritu nos va a ir conduciendo al conocimiento pleno de la verdad. Él nos va a dar la referencia del pecado, la justicia y todo esto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo del que hay que nacer de nuevo. El Espíritu Santo que le dice a Nicodemo. O sea que en el Evangelio entero va a ser un Evangelio lleno del Espíritu Santo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu. Y nadie puede decir que eso porque no había Espíritu todavía. Es impresionante, porque la palabra, la espera del Espíritu aquí va a ser algo esencial. El Espíritu es el que purifica y el Espíritu es el que va a glorificar. Jesús no había sido glorificado, por eso no había Espíritu Santo. Juan 7, del 37 al 39. Después también, Jesús es el nuevo templo. 2:19. Quiten este templo, destruyan este templo y yo lo construiré. ¿En cuánto? En 3 días. ¿De qué está hablando? Él está hablando de la predicación de Cristo. La iglesia ahora está basada, no está en un templo, Dios no habita en un palacio, Dios habita en donde hay 2 o más reunidos en el nombre de Cristo. Y por esto, lo que construye esa comunión lo hace en 3 días Cristo al morir y resucitar. El nuevo templo somos los cristianos, que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. El nuevo templo es Cristo, que está presente en su cuerpo. Después, también María va a ser vista como la madre de los creyentes. 19, del 26 al 27, ese hermoso pasaje en la cruz en donde está Juan, o ese discípulo que tanto amaba, que sabemos que es Juan, aunque él haya querido esconderlo, y María, y ese intercambio, he ahí a tu madre, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, en donde se presenta a María como, aunque lo quieran entender de otra manera, como la madre de todos los discípulos. Es imposible no verlo así. Y el evangelista San Juan ha querido entregarnos a María como madre a todos los discípulos. Y después otro de los pasajes hermosos, otro de los conceptos hermosos es que Jesús es el pan de vida, la Eucaristía. Esto es otra de las bellezas grandes. Jesús es el pan de vida. El pan que yo les daré es mi propia carne. Señores, este es uno de los textos más hermosos que refleja la belleza de la Eucaristía. Si no lo sabían, Juan no presenta la narración de la consagración, como lo hacen Mateo, Marcos y Lucas.
En Mateo, Marcos y Lucas dice, tomó el pan y lo bendijo y lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi carne. En Juan no. En Juan no hay tiempo para esto. En Juan el capítulo 6 es un discurso entero de la grandeza y el pan que yo les daré. Y si no comen de ese pan, no tienen vida. Entonces hay que comer de ese pan. Y además, el Evangelio de San Juan es el evangelio más sacramental. Todos los sacramentos están ahí. Todos los sacramentos. Impresionante. Si alguien quiere conocer de sacramentos, que averigüe ahí. Por ejemplo, el sacramento del bautismo está en el capítulo 3 cuando Jesús habla con Nicodemo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Después viene lo que se llamaría la Eucaristía, capítulo 6. Yo soy el pan de vida y el pan que yo les daré mi propia carne, carne para la vida del mundo. Después está el sacramento del matrimonio en el capítulo 2, las bodas de Caná. Allí Jesús santifica las bodas de Caná y les da un nuevo vino para que puedan experimentar la novedad del hombre, la unión del hombre y la mujer en un nuevo vino. Y aquí está instaurando lo que se llamaría un nuevo concepto de sacramento en el matrimonio. Después también está el orden sacerdotal en el capítulo 17. En la última cena Jesús ora por los discípulos y pide por ellos, por todos los que están ahí, por los 12, y va a pedir por ellos. También entonces va a pedir el Espíritu Santo. En la última cena va a pedir el Espíritu Santo y no solamente allí. En el capítulo 20 va a haber otro sacramento hermoso que se llama la reconciliación. Se le aparece Jesús, capítulo 20, versículo 23. Reciban el Espíritu Santo, quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes se los remitan, les quedan remitidos. Belleza. Cada uno de los sacramentos está allí. La unción está presentada en el momento en que la mujer viene y unge con los pies de Jesús. Antes, en Betania, unge con aceite los pies del Señor, dando a indicar, y se podrá leer, y lo vamos a ver, qué relación hay de esto con la unción nueva que viene a traer la salud a los enfermos. Por esto, este es el sacramento que viene a traernos todo un despliegue. Este evangelio viene a traernos un despliegue de todos y cada uno de los sacramentos de la iglesia.